Felipe, poder estrechar estos lazos que nos unen y que nos dan, en lo particular a mí me da mucho aliento el que cada vez que podamos reunirnos, podamos vernos, ¿no? Es como cuando uno pasa un tiempo largo y no ve a la familia que está a la distancia, hay un gozo especial. Y cada vez que nos reunimos, a mí me sucede eso. Cada vez que los veo, mi alegría se transforma en gozo porque estamos compartiendo como familia, familia en Cristo, que nos une ese amor tan grande como el de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar con esta serie de estudios o de compartir acerca de los milagros de nuestro Señor. Milagros que nos han mostrado a través de estos domingos que lo hemos podido compartir. Primero, bueno, el poder de Dios y lo sobrenatural de Dios. Pero no solamente eso, sino que también nos muestra la forma en la que esos milagros fueron utilizados para que las personas se dieran cuenta que el Señor los amaba y nos ama, aún pasado el tiempo. Me dio un poquito ya de calor, así que me voy a sacar la campera. Tenía los pies fríos, pero bueno, ahora de a poco se empieza a calentar. Bien, alguna vez, creo que en la mayoría de las familias que hoy están acá, hemos pasado por alguna situación de alguna, quizás, algún síntoma que nos hizo pensar, tenemos quizás esta enfermedad u aquella enfermedad, o quizás también quizás algún análisis de los que ya cumplimos un poco más de 50 años, ¿no? Que ya tenemos que empezar a hacernos los chequeos médicos y siempre está ese miedo a qué es lo que nos va a decir el doctor en esos resultados. Y la historia de hoy tiene que ver con una persona del cual no se nos da el nombre. En realidad casi la mayoría de los milagros que sucedieron, excepto Bartimeo, no hay nombre propio de la persona. Pero bueno, eso no tiene relevancia, sino lo que tiene relevancia es lo que sucedió. Y este hombre padecía algo que creo que todavía es algo que es una de las enfermedades que es una de las más fuertes, si se puede decir, y más graves, que es la lepra. Si bien hoy ya no escuchamos tanto de esta enfermedad, sé que hay todavía lugares que atienden a este tipo de enfermedad. Y este hombre seguramente pasó por esta misma circunstancia de pensar, bueno, cuando tenga que ir al sacerdote, porque esto viene del Antiguo Testamento, ahí en Levítico, capítulo 13 y 14, que se nos cuenta cómo el pueblo se regía con algunas leyes que tenían que ver con la sanidad, la salubridad del mismo pueblo.
Y yo cada vez que pasé por Levítico decía, no tenían hospitales, no tenían nada de eso, no había sala de primeros auxilios, pero sin embargo sí conocían que en ciertas circunstancias la enfermedad podían llegar a ser hasta contagiosa. Entonces, cuando llega la oportunidad de este hombre que le aparece la mancha, esa famosa mancha en la piel, va al sacerdote y le da el veredicto que nadie quiere escuchar: tenés lepra. Y la lepra en aquella época hacía que las personas tenían que abandonar, salir del campamento de donde estaban viviendo. Decía, tenían que desordenar su pelo, rajar sus ropas y pregonar inmundo, para que el resto de las personas pudiera saber que esa persona tenía la lepra. Ahora, en el capítulo que vamos a leer en dos libros, en Mateo capítulo 8, son cuando lo leía son 4 versículos, digo, con 4 versículos, ¿qué vamos? Pero hay tanta riqueza en la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, y después San Lucas capítulo 5, versículo 12, para que podamos tener el panorama general de lo que Mateo contó y lo que Lucas contó acerca de este caso tan particular. Vamos a tener primero una oración, ¿sí?, para que el Señor nos esté abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender lo que Él nos quiere hablar. Padre, gracias, Señor, te damos porque hoy tenemos la oportunidad de compartir de tu palabra, poder ver, Señor, que a través, Señor, de estos milagros, tú estabas mostrando ya el amor por la humanidad, que te compadecías de la situación de cada ser humano. Sin embargo, Señor, querías hacer ver esa problemática que le afectaba, principalmente no solo en el cuerpo, sino en el interior. Te rogamos por este tiempo, te agradecemos por la libertad de poder hacerlo, y rogamos por tu bendición. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bien. Dice Mateo capítulo 8, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Buenos días, familia Gutiérrez. Bien, ¿ustedes? Muy bien, qué bueno. Bien, vamos ahora entonces a Lucas capítulo 5,
versículo 12, que también nos relata el mismo suceso, el mismo milagro, que nos da un poquito más de detalle. Dice que el Señor Jesús estaba en una de las ciudades. Tampoco se nos dice cuál de las ciudades, pero también eso es no tiene relevancia, sino lo que el Señor Jesús hizo. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no lo dijere a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero, dice, su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bien, vemos cómo primero podemos ver cómo este hombre, al escuchar del Señor Jesús y de la fama que ya había adquirido, se acerca a él para pedirle por esto, para que él pudiese ser sanado de esa terrible enfermedad que tenía. Había un cierto grado de esperanza que este hombre pudiese ser sanado por Jesús. Y la primera, lo primero que podemos llegar a destacar en este relato, buen día, es que dice que este hombre se postró de rostro. ¿Ustedes saben lo que significa eso de postrarse en su rostro? No solamente inclinado, sino que su frente daba contra el piso. Y eso era una señal de sumisión y humillación. ¿Sí? Y le dijo otras dos palabras que también hablan de no la intención de exigirle nada, sino de ir con un corazón humillado, arrepentido. No sé si arrepentido, porque en realidad sabía de su enfermedad, pero le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esto es una oración que podríamos interpretar como un ruego, ¿sí? Algo que no expresa orgullo ni reclamo alguno. Si quieres, puedes sanarme. Dice que la lepra no solo afecta a la piel, sino también a los órganos internos, ¿no? Muy especialmente a las terminaciones nerviosas, como las manos, los codos, los pies, y las personas dejan que tienen esta enfermedad. Hola, Anita.
dejan de tener sensibilidad. Es decir, cuando pierden la sensibilidad, ¿qué es lo que sucede? Hola Ana, María. ¿Qué es lo que sucede? La persona se puede estar quemando o se puede herir y no sentir nada. A ese punto llega esta enfermedad tan terrible. Cuando Jesús lo sana no por partes, sino lo sana completamente, tanto exteriormente como interiormente. Este hombre recuperó toda la sensibilidad que no tenía. Y esto nos hace pensar en el pecado del ser humano. Esa enfermedad que afecta a muchas personas. Esa enfermedad que incluso la misma Biblia dice que la persona pierde la sensibilidad de las cosas de Dios, ¿no? Cuando lo leía, me daba cuenta esa comparación que hacía el comentarista, el escritor de este libro del cual estamos compartiendo, médico, y cómo esa enfermedad se compara con la enfermedad de la humanidad, que es el pecado, como les decía, donde las personas pierden la sensibilidad por las cosas de Dios. Sin embargo, esta enfermedad también, así como la lepra, destruye también en forma progresiva, aísla y separa. También, como les decía, actúa sobre la conciencia con efecto destructor. Por eso que dice la Escritura y nos habla de esa mente o esa conciencia cauterizada. Hoy justo nos contaba Jorge acerca de su visita ahí a Misiones y la vida que llevaban o que llevan algunos de sus amigos. Ellos, en cierta forma, también están padeciendo esto y necesitan de esa sanidad de parte de nuestro Señor. Esa sanidad que es producida cuando cada persona, ve reflejada esa enfermedad en uno, porque muchas veces, una persona puede sentirse bien. Alguna vez lo compartió, no sé si Leandro o Mario, que una persona estando en una condición física buena, viene una persona y le dice, tenés que tomar esto porque te va a pasar esto. El médico le dice, y él, no le va a decir, no, pero si yo estoy re bien, yo corro, yo nado, pero le tiene que mostrar, ¿qué es lo que le tiene que mostrar? La radiografía, donde va a ver que sus pulmones se están destruyendo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Es mostrar esa enfermedad, esa cosa que nos iba a destruir y que destruye a la humanidad. Esa lepra que dejó la mente cauterizada de muchos. Esa lepra que afectó la sensibilidad para las cosas de Dios. Yo te invito a reflexionar en esto porque tiene que ver justamente con la condición de la humanidad, la condición del ser humano. Nosotros, gracias a Dios, un día reconocimos de esta enfermedad
esa enfermedad que nos llevaba directo a la muerte, una muerte sin Dios. Pero Él ofreció en ese amor su vida por nosotros. Pero si vamos a Isaías, te invito a ir a Isaías, vamos a ver cómo Él hizo de nuestra enfermedad, la hizo suya. Isaías, capítulo 53, pasaje muy también conocido. Tres y 4, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado. Y cómo que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido de Dios. Lo más interesante también de esto es que decía el comentarista que ellos estaban, o sea, en la medicina, en los hospitales, es como que se acostumbran a ver situaciones difíciles. Y llega un momento en que ya es como algo, casi diría, naturalizado. Ya no sienten y saben que tienen que operar, pero ya por la persona ya no sienten ningún tipo de emoción, porque ya es tal la repetición de cosas difíciles que ven, que la sensibilidad de parte de los médicos se pierde. Pero en el Señor Jesús vemos que Él, y esto creo que es lo que más me llamó la atención, porque justamente nosotros decimos que la relación que cada uno de nosotros tenemos es personal, ¿sí? Y cuando decimos que es personal, es porque nosotros hemos experimentado esa sanación, hemos experimentado ese alivio, y podemos ver que ese amor, esa condición de médico único de nuestro Señor, se vuelve a repetir esa sensibilidad, porque Él te ama particularmente, no ama al grupo, ama a cada uno de nosotros. ¿Te sentís amado? ¿Te sentís valorado? Si no lo sentís así, es porque algo está pasando en tu vida. Entonces, este hombre se dio cuenta y creyó que él podía hacer algo. Vos podés, que cada uno de nosotros pudimos creer en lo que él podía hacer en nuestras vidas. Es maravilloso el amor de Dios. Es único. Porque ese amor, como te decía recién, es a cada uno en particular. Y cada enfermedad fue llevada a la cruz por cada uno de nosotros. Él sufrió, como decía Isaías, que ya lo había profetizado mucho antes de que esto sucediera, que Él iba a llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, ahí a la cruz, iba a pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Esa enfermedad que nos aislaba
nos hacía perder la sensibilidad acerca de las cosas de Dios y vivir una vida como bien nos parecía. Pero como vuelvo a decir, cuando nos dimos cuenta de nuestra situación, como este hombre también sabía, y era algo visible, se acercó a él y le dijo humildemente, no le reclamó, sino que le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Se postró en rostro para mostrar una señal de humillación, para bajar a veces eso que nosotros tenemos, que es creo que uno de los pecados más grandes que tenemos cada ser humano es el orgullo, para decirle, Señor, si quieres, límpiame. Y Él lo va a hacer. Al final del versículo se nos dice que, y en cada uno de los milagros que hizo, ¿qué hizo el Señor Jesús después que realizó el milagro? Lo mandó ¿Para qué? vaya testimonio. A dar testimonio, sí, pero en general les dijo que no dijeran nada, porque Él no quería Que todo llega. publicidad. Hoy podemos ver que en las cuestiones religiosas hay campañas que invitan a la gente a venir y a amontonarse para recibir algo de Dios. Cuando Dios nos invita en lo personal, en lo íntimo, a hacerlo nuestro y no hacer esa publicidad que quizás individualmente cada uno de nosotros puede hacer con la persona con la que puedas compartir y decirle, mirá, yo antes tenía esto y hoy tengo esto, que vos también lo podés tener. Tengo la sanación completa de mi Señor. Hoy se hace muy fácil hacer publicidad y encima a nivel global. Ya las comunicaciones, hoy sabemos lo que pasa alrededor de todo el mundo. No sé si saben que Israel fue atacada. ¿Escucharon esa noticia? Ayer. Y no sabían nada, o sea, ni se los esperaban. Están sucediendo cosas. Vemos como cada vez la degradación, esta lepra, está avanzando sobre la humanidad. ¿Y cuál es la solución? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo puede compartir? ¿Cuál es la solución? Jesús. ¿Y dónde está Jesús? ¿Lo llamamos por teléfono y viene para que nos haga el milagro? No, Él está acá, en el cielo, esperando a venir. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Como decía Jorge, afuera está la gente que necesita. Y como venimos diciendo, afuera está la gente que tiene esta sintomatología, si se puede decir, y no se dan cuenta. Y es por eso que nosotros se lo tenemos que mostrar. Y es por eso que le tenemos que advertir. ¿Por qué? Porque a veces muchos de nosotros hacemos selección. A ver, le voy a invitar a este porque me cae bien, porque se ve una buena persona. Pero alguien que un borracho,
¿Te acercarías a un borracho? Ahí Anita dice, está bien, un niño no se puede acercar a una persona así, pero sí un grande. Quizás cuando esté en una situación menos inducido en el alcohol, ¿no? Nos acercamos y le podemos hablar. El Señor Jesús no tenía problema. De hecho, en este milagro lo que hace el Señor Jesús es, me imagino los discípulos como estarían mirándolo, porque era una enfermedad terrible, o sea, era deformidad completa del cuerpo. El Señor Jesús le dice, agarra y lo toca. Lo toca. Imagínense a qué grado el amor del Señor. Y Él, como siempre decimos, Él era 100% humano, o sea, también tenía una humanidad, era como nosotros. Y sufrió lo mismo que nosotros, experimentó lo mismo que nosotros. Y eso es, porque uno podría decir, pero era Dios y no sabía que no le iba a pasar nada. Pero en ese momento de la humanidad que Él tenía, me imagino las cosas que le habrán pasado, tocar a alguien que tiene una enfermedad que quizás nosotros ni nos acercaríamos, de hecho nos daría, ¡ay, no! Pero Él se acercó por amor a esa persona. Y ustedes saben que nada de lo que sucedió acá estaba fuera del control de Dios. Y esa es otra de las cosas que también admiro tanto del Señor. Porque Él sabía que se iba a encontrar con esa persona. Como así un día se encontró con vos. No es casualidad que hoy estés acá. No es casualidad que alguien te haya hablado. Y por eso es que tenemos que valorar lo que Él hizo. Valorar cómo. No te digo empezar a tocar. De hecho, el médico decía cuando empezó que un hermano fue que era 40 años mayor que él, fue a un lugar donde trataban a estas personas a evangelizar. Y los saludaba como personas normales, o sea, los saludaba. Y a él le daba como cositas. ¿Por qué? Porque decía, son personas. Necesitan del amor de Dios. Y parece que también el amor de Dios se demuestra cuando nos abrazamos, ¿o no? Cuando nos decimos, te quiero, hermano. Como también nos alienta el hermano cuando mandamos un mensaje, ¿cómo está? Así se muestra el amor de Dios. Te dejo en esta mañana, como también me hizo ver a mí, el ver la necesidad ante esta enfermedad tan terrible que es el pecado en la humanidad. Y en nosotros mismos, pero ya hoy nosotros estamos en paz con el Señor. Y tenemos nuestro abogado pero la gente que está afuera no. A hacer de este milagro algo real también, como decía esta mañana. Porque a veces nos cuesta, si no vemos, a veces lo creemos. Pero justamente hoy estamos acá porque por fe. Como dice Hebreos 11, la fe es lo que no se ve. Amén. ¿Es así en tu vida? Entonces empecemos a funcionar de esa manera. Que el Señor pueda bendecir tu vida, la mía, que ya lo sigue haciendo a través de su palabra. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, gracias, Señor, te damos porque podemos ver a través de este milagro, Señor, que
esa lepra que tenía este hombre es comparable con el pecado que también estaba, Señor, haciendo que nuestra vida sea una vida difícil, una vida sin sensibilidad por las cosas de Dios, pero hoy podemos decir que ya hemos sido sanados, Señor. Pero hay gente que necesita, Señor, que necesita ver que tu amor es real. Y ese amor es real, lo vamos a mostrar nosotros a través nuestro, Señor. Te pedimos por este tiempo, te lo pedimos y dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.